Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer video de la materia de técnicas de la entrevista. Te saluda la licenciada Jessica. Hoy vamos a estudiar la definición y los elementos esenciales de la entrevista. Ya habíamos mencionado que la entrevista es una técnica de recogida de información y evaluación. Asimismo, Bingham y Moore decían que la entrevista se entiende como una conversación, pero esta debe tener un propósito. Eso es lo esencial de una entrevista, el propósito. De lo contrario, solo se trataría de una charla. En un programa de capacitación de entrevistas, pude rescatar este concepto que ustedes pueden ver, que nos ayudará a entender un poco más acerca del tema, que dice que la entrevista se define como un intercambio verbal para recabar datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, en el cual una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico. Y es así que la entrevista no es una práctica ajena a las iglesias, como ya pudieron verlo en las definiciones anteriores. La entrevista no solo se limita su uso a los psicólogos seculares o a otra ciencia. Los cristianos tienen oportunidades singulares de ayudar a otros a través de esta técnica y que además tenga un propósito. Los miembros de la iglesia y los líderes de las congregaciones generalmente cuentan con datos de los entrevistados, tales como trasfondo de los familiares y de la comunidad. A esta práctica se la llama recogida de datos, que es la función principal de la entrevista. La entrevista en las iglesias cristianas es singular, por lo menos en tres sentidos que vamos a ver y a estudiar a continuación. Primero, vamos a mencionar que el cristiano posee puntos de partida singulares acerca de la vida y el universo. Por ejemplo, asumimos que Dios existe y se comunica con nosotros, que Él ha creado el universo y lo sustenta con su poder, que Él creó al ser humano y le dio la libertad de pecar y experimentar el perdón divino, y que Cristo, quien murió por nuestros pecados, está ahora vivo en el cielo, donde es el mediador entre Dios y nosotros. Debido a los puntos de partida y creencias que ya les he mencionado, los cristianos tenemos un punto de vista único sobre el mundo y sus problemas. No coincidimos, por ejemplo, con Erich Fromm, un famoso psiquiatra que proclamó que el ser humano está solo en un universo que es diferente a su destino. Los cristianos creemos que Dios nos conoce, se ocupa de nosotros, escucha nuestras oraciones y ayuda a las personas a resolver sus problemas. La segunda característica singular de la entrevista en las iglesias cristianas se refiere a las metas. Creyentes y no creyentes tienen muchas metas en común en lo relacionado con la entrevista. Todos queremos ayudar a las personas a afrontar
y resolver sus problemas, a llevarse bien con otros, a aprender cómo manejar las crisis, a cambiar sus actitudes y conductas dañinas y a encontrar formas de vivir mejor sus vidas. Además, el cristiano está interesado en presentar el mensaje del Evangelio y estimular a su rey a entregar sus vidas a Cristo Jesús. En ayudar a las personas a reconocer y confesar sus pecados para poder experimentar el perdón de Dios. En estimular a los aconsejados a crecer espiritualmente y en una forma amable estimular a otros a vivir vidas basadas en las enseñanzas bíblicas, en lugar de patrones de la sociedad secular. El consejero cristiano también tiene la meta de ser ejemplo de alguien que trata de vivir como un seguidor de Cristo Jesús. Al igual que Timoteo, los consejeros cristianos deben ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza de los creyentes. Y por último, la tercera característica singular trata de que el cristiano posee métodos singulares. Más adelante consideraremos algunas técnicas de entrevistas psicológicas utilizadas también en la iglesia de manera efectiva. Veremos que los cristianos y los que no lo son enfatizan el uso de cuestionarios, estimulan, confrontan y utilizan algunos otros métodos de entrevista. Sin embargo, los cristianos son los únicos en no utilizar métodos que puedan ser considerados en contra o inconsistentes con los patrones bíblicos. Además, a diferencia de los no creyentes, los cristianos hacen uso de la oración, la lectura de la Biblia, la participación en grupos de la iglesia y otras prácticas espirituales que pueden ser estimulantes y de ayuda para los hermanos de la iglesia. Entonces, sabiendo que la entrevista es una conversación con un propósito y habiendo analizado las características singulares de su uso para los cristianos, los elementos que le competen son la comunicación, que se entiende como la conversación que se desarrolla en las entrevistas. La interacción la entendemos como la conversación al menos entre dos personas, las cuales también pueden llegar a ser más. Y el objetivo, que es el propósito o finalidad de una entrevista, que ya habíamos mencionado en distintos conceptos. Ahora vamos a analizar cada elemento más detalladamente. En primer lugar, veamos las características de la comunicación. La conversación se da entre dos o más personas. Uno, por supuesto, es el entrevistador que pregunta con un objetivo determinado. La vía es la comunicación simbólica, oral y bidireccional. También existe el componente no verbal. La información verbal y no verbal son registrados por el entrevistador y analizados para realizar la evaluación, el diagnóstico y la intervención psicológica. Entre las características de la interacción, tenemos que ésta se desarrolla en un proceso bidireccional. Los participantes de la entrevista comparten actividades en ella y se influyen. Como resultado, se da la información recabada. El entrevistado y entrevistador tienen roles diferenciales
y asimétricos. La entrevista como interacción es asimétrica. Se trata de una relación interpersonal asimétrica y cada participante tiene un rol diferente. En el campo de la salud, por ejemplo, la relación de ayuda de un profesional y un cliente no es una relación de iguales. El entrevistador conduce la entrevista, es asimétrica y evita que se convierta en una charla entre amigos. El entrevistador también es el experto en la materia y es el que pide la información a su cliente, al entrevistado. El entrevistado es el que origina la demanda y espera sacar provecho de tal relación. Y es el que proporciona además la información. El objetivo o motivo de la entrevista parten del entrevistado, pero el objetivo final viene del entrevistador. Se coincide con la del paciente y puede o no comunicarlo al cliente si fuese adecuado para obtener información o proporcionarle ayuda. Las preguntas se realizan en función a ciertas pautas relacionadas con el problema o la demanda que hace el entrevistado. Para tener una mayor comprensión de lo que hemos mencionado, analicemos las diferencias entre conversación y entrevista. En una conversación informal, casual, espontánea, se habla sobre tópicos de mutuo interés. Los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. En este caso, no existe la asimetría. No hace falta llegar a ninguna conclusión. Es decir, que no tiene un objetivo específico. Puede ser simplemente por pasar el tiempo o divertirse. La entrevista, sin embargo, se planifica en el tiempo y se realiza con cita previa. Tiene un propósito y una intencionalidad. Los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que reflexionar y el entrevistado contesta o reflexiona. También el entrevistador acepta las expresiones de sentimiento y los hechos narrados por el entrevistado, sin juzgarlo o discutirlos. El entrevistador está obligado a mantener confidencialidad y no revelar la información obtenida. La entrevista, al ser simple, al mismo tiempo es una técnica compleja y además de difícil manejo. Es fácil porque se basa en la habilidad de conversar y comunicarnos. Se trata de hacer algo espontáneo y natural. Es la técnica a servicio de unos propósitos, buscando efectos y también resultados. La diferencia entre conversación ordinaria y entrevista es la interacción entre los participantes y el objetivo de tal interacción. En este diálogo, todo gira en torno a que el entrevistado proporcione la información al objetivo de la demanda. El entrevistado también ha de sentirse cómodo de hablar sobre lo que se vaya a preguntar. El entrevistador utiliza sus conocimientos y trabaja con las técnicas adecuadas. Además, el entrevistador debe saber qué preguntar, cómo preguntar y saber guardar silencio. Fundamentalmente, también debe saber escuchar. Es por eso que un pastor en una entrevista
no debe juzgar y debe estar atento a lo que el entrevistado diga. Además, es responsable de dirigir y controlar los comportamientos verbales y no verbales del mismo. Gracias por su atención.